is just like so overwhelmingly it's past due. Nebraska Senator Ben Sasse joins me now. Senator, thank you very much. For nearly an hour today, the U.S. Secretary of Labor. A lot of other evidence and potential victims have come forward. Thank you very much. It's a great solution is coming forward. They brought these. El caso de hoy es muy lamentable. Exhibir cómo detrás del poder se esconden los tentáculos del crimen, los tentáculos de la depravación, del sexo en su forma de esclavitud y lo más trágico, menores de edad, niñas. Pero también lo que más alerta es que este pulpo se extiende sin duda por todo el mundo. Jeffrey Epstein, un caso que nos exhibe que ellos quieren algo más que el dinero y el poder, y que exhibe también uno de los cánceres que enfrenta hoy la humanidad. Soy Roberto Lamadrid y esto, Detrás de la Razón. Jeffrey Epstein, multimillonario de 66 años, nacido en Nueva York. Físico y matemático en una escuela de élite. Ahí hizo conexiones con la gente más adinerada. Lanzó su firma de inversiones. De forma opaca amasó su fortuna. Entre sus pequeñas casas es dueño de toda una isla en el Caribe y de una mansión de $56 millones en Nueva York. Rico entre los ricos, amigo del expresidente Bill Clinton, de Donald Trump y el príncipe Andrés del Reino Unido. En 2008 burló a la justicia de Estados Unidos. El FBI lo acusó de abuso y tráfico sexual de decenas de niñas. El castigo era cárcel de por vida, pero el dinero hizo todo. Contrató a un superabogado y, con la ayuda del entonces fiscal de Florida, que hoy es secretario del Trabajo de Estados Unidos, llegó a un acuerdo secreto. Solo 13 meses en la cárcel y, además, podía salir casi todos los días a trabajar. No obstante, quedó registrado como criminal sexual. El Washington Post reporta cómo el multimillonario armó un ejército de mujeres y un imperio de tráfico sexual con menores de edad. En su avión privado o en sus casas las llevaba para masajes y para que reclutaran a otras. El New York Times publica cómo en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, Jeffrey Epstein armó una fiesta gigante con docenas de mujeres. Los únicos invitados eran él y Trump. Thrown into a world that you don't understand and you don't know how to, you're screaming on the inside and you don't know how to let it come out, and you just become this numb figure who refuses to feel and refuses to speak and refuses, all you do is obey. That's it. It started with one and then it trickled into two and then so on and so forth, and you know, before you know it, I'm being lent out to politicians and to academics and to people that royalty. En el 2002, Donald Trump dijo estar feliz de conocerlo. Conozco a Jeff desde hace 15 años, un tipo estupendo, es muy divertido estar con él, incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son jóvenes. Hoy, Trump dice que si lo ve, ni se acuerda. Well, I knew him like everybody in Palm Beach knew him. I mean, people in Palm Beach knew him. He was a fixture in Palm Beach. I had a falling out with him a long time ago. I don't think I've spoken to him for 15 years. I wasn't a fan. I was not, a long time ago. Jeffrey Epstein afirma que le presentó a Donald Trump a su tercera esposa, Melania, reporta el New York Times, y el Wall Street Journal publica que Epstein tiene una fortuna inexplicable. Ahora, 11 años después, Epstein ha sido nuevamente detenido e imputado en Nueva York por tráfico sexual de menores y conspiración, cargos por los que se enfrenta a 45 años de cárcel. He's alleged to have sexually exploited and abused dozens of minor girls at his homes in New York City and in Palm Beach, Florida. El actual secretario del Trabajo de Donald Trump está en la mira por haber ayudado al acuerdo secreto. Pero el punto es que hay más allá. El punto es que toda esta oscuridad está relacionada con Israel.
Epstein dirigía Wexner Foundation, una fundación dedicada a cultivar el liderazgo judío israelí, que ha financiado a figuras del régimen y militares israelíes. En 2004, la firma pagó $2,3 millones a Ehud Barak, el ex primer ministro de Israel, por una investigación que nunca ha salido a la luz. No solo eso. El superabogado que Epstein usó para evadir la justicia es Alan Dershowitz, abogado de grandes criminales y defensor del sionismo israelí, a tal grado que acusa a los palestinos de genocidio. Acusó a Irán de construir 2 bombas atómicas. Defendió a los terroristas del MKO que operan contra Irán para que Estados Unidos los sacara de la lista negra. Y para cerrar con broche de oro, le prometió a Barack Obama que su acuerdo nuclear con Irán sería destruido. ¿Qué le digo? Con la boca abierta, ¿no? Porque como todo esto está relacionado en una madeja mundial. Una gran investigación del equipo, sobre todo el día de hoy. Shadi Alizadeh, muchas gracias. A Bahid Jodadari, muchas gracias por el apoyo con este gran reportaje. Vamos directamente con nuestros invitados. Ya están allá en España. Axier Amo Izarra, un gran analista y un gran periodista que siempre está, pues, revisando a milímetro lo que sucede en el mundo y que sabe mucho de estas cosas, va usted a ver. Juan Antonio Aguilar, también otro gran periodista allá en Madrid, gracias a los dos. Juan Antonio, comienzo contigo. Antes de entrar a la relación con Israel, al escuchar pues todas estas historias reales, ¿qué lectura podemos hacer de cómo y para qué este tejido social, psicológico en las altas esferas se apuesta en los que dirigen al mundo? Por favor. Pues esto tiene, yo creo que tiene una explicación muy racional. Este tipo de criminales, que en el fondo durarían muy poco a cualquier investigación policial y a un sistema judicial que fuera honrado, durarían muy poco, sin embargo siempre se salvan todas. ¿Por qué? Porque sirven para el control social de las élites. Es decir, es muy fácil a los millonarios, a los poderosos, llevarles al camino de la irregularidad, del delito, a través del dinero o del sexo. En este caso, este señor, que es un sionista, Epstein, pues ha utilizado el sexo. Realmente son delincuentes, pero que por su actuación permite que a personajes famosos, poderosos, personajes de la élite, se les agarre en una situación comprometida. De esa forma esos personajes siempre estarán ya controlados, porque si se salen de control, saldrán los escándalos. Sea Bill Clinton, sea Tony Blair, sea el príncipe Andrés de Inglaterra, o sea el propio Trump, aunque en este caso a lo mejor Trump tiene menos que ver, pero porque este señor se relaciona más con la élite de los demócratas. Pero yo creo que a nivel mundial el tema de la corrupción del poder, el tema de la pedofilia, de la pederastia, de la prostitución, de lujo, ese tipo de cosas, realmente es un sistema de control. Es un tema para que nadie se salga del circuito. Bien. Axier, pues no solo quién es Jeffrey Epstein, sino qué representa este señor, antes de entrar a las conexiones con Israel y todo esto, sino qué representa este señor para la cloaca, el tejido social, el tejido político, geopolítico. ¿Qué? Por favor, Axier. Hombre, lo que representa este hombre realmente, bueno, aparte que es lo más bajo que puede ser la condición humana, y quizás es en ese suelo, ¿no?, o en ese inframundo en los cuales él es el rey, el auténtico rey, pues ahí vemos donde se encuentra también lo que es la moral humana. Sabemos que la corrupción y la moral humana tienen diferentes estadios, ¿no?, diferentes pruebas por las cuales el ser humano debe pasar, o supuestamente pasa según se va acercando al poder, según se va acercando a la corrupción. Es un ciclo vicioso que poco a poco va atrapando, poco a poco te va dando más poder, poco a poco vas entrando más en la corrupción, poco a poco te vas deshumanizando, poco a poco vas consiguiendo nuevas metas, y al final es un ciclo muy, muy cerrado, que manejan obviamente a su antojo pues gente como Jeffrey Epstein. La verdad que es sin palabras, ¿no?, saber que ciertos poderes en el mundo están en manos de gente así, que nos maneja sus hilos, y bien como decía el maestro Aguilar en este caso, ¿no?, de saber perfectamente dar lo que ellos quieren, dar lo que buscan, tenerles controlados, y lo que es mucho peor, que gente como esta es capaz de que no solo si caer,
Si se cae, genera un efecto de tal magnitud, un efecto dominó, que estaríamos moviendo los pilares realmente de la Tierra, y no solo de la geopolítica, estamos hablando de los poderes económicos que realmente son todavía mucho más peligrosos y más trascendentales para la sociedad. Antes hemos dado varios nombres, pero realmente eso quizás es una pequeña parte del iceberg que realmente se esconde bajo todos esos años de malicia, bajo esos años de poder, bajo esos años de corrupción y de una falta de moral absoluta. Porque hoy en día tenemos que entender lo siguiente: los personajes públicos, los personajes poderosos, claro que tienen derecho a divertirse como ellos quieran dentro de la legalidad, pero ¿tú crees, o alguien cree de nuestra audiencia, cree que un personaje de la magnitud, no quizás no hablo de Bill Clinton, sino de esos nombres que realmente no salen, pueden hoy en día disponer el capricho, entre comillas, que disponen, y no tienen que intentar tener a legalidad o pretender buscar una legalidad, y sobre todo dejarse influir por este oscuro personaje que, muy bien, como su currículum dice, tenía un currículum brillante? ¿En qué momento se pasa al lado oscuro? En el momento que entra en una rueda de poder, de dinero, y sobre todo, bueno, digamos que mucha gente no quiere dinero, solo quiere poder, que es mucho más importante que el dinero. Pero aquí vemos que la falta de humanidad, la falta de moral y sobre todo, lo que es peor, la falta de justicia nos ha traído en estos momentos a conocer a un ser deplorable que solo tenemos que pensar en la magnitud de lo que pueda traer consigo, ¿no? Porque si este hombre, por cualquier cosa, tirara de la manta, estaríamos hablando y llenando titulares de prensa, titulares de una debacle total. Bien, Juan Antonio, con todo lo que está diciendo Axier y tú también, entonces puedo preguntar, el dinero de Wall Street, el dinero de bancos centrales, ya no solo Wall Street, sino todas las bolsas en el mundo, pueden estar de alguna forma ensuciadas o sucias, no solo con la venta de armas o la generación de guerras o insurgencias, sino con lo peor, la venta sexual de menores. Y contéstame esto. Sí, con la venta sexual, con la prostitución a gran escala, con el narcotráfico. Es decir, al final, todo ese dinero del crimen organizado, del crimen que se le permite a los poderosos porque interesan este tipo de personajes para tener controlado a otros, lógicamente ese dinero está en los bancos y se lava y se especula con él en las bolsas de valores. Evidentemente, este oscuro personaje, que no es el único. Es que, de verdad, podríamos empezar país por país y veríamos que hay personajes de estos repartidos por medio mundo. Oye, ¿por Juan Antonio, qué se le permite? Por lo que decía antes, porque es un factor de control. Juan Antonio, personajes como este. Déjame interrumpirte, Juan Antonio. Me imagino ahora un estudiante de Derecho que se pasa las madrugadas estudiando. Después de 6 años se recibe. ¿Qué caso tiene estudiar todo esto? Porque a esos niveles, ¿qué es la justicia? Este señor hubiera enfrentado una pena de por vida, pero gracias a todo este armado, pues 13 meses y además salía de la cárcel todos los días. O sea, ¿qué es la justicia entonces, Juan Antonio? Bueno, este señor tiene más casos, que ni siquiera han llegado a los tribunales porque se ha pagado antes. Es decir, es que el tema tiene más enjundia. ¿Qué le diría a un estudiante de Derecho? Pues yo creo que en la primera clase a los estudiantes de Derecho había que decirles que el derecho no es más que el interés de los poderosos convertidos en ley. Eso es el derecho en los países occidentales. Tienes dinero, sobre todo en los Estados Unidos, que es un ejemplo paradigmático. Tienes mucho dinero, te saltas la ley. Tienes poco dinero, caes con todo el peso de la ley, te cae encima. Es así, pero es la misma desigualdad que existe en la educación, en las oportunidades laborales. Es decir, bueno, pues es la desigualdad que da la división económica, ¿no? Es decir, entonces tú no vas a tener la misma justicia que tiene un poderoso o que tiene un criminal de este tipo. Es decir, hay criminales que les cae encima todo, pero hay otros como este que están tienen una cobertura de protección. Y ahora veremos por qué este caso sale y por qué Epstein cae y acaba en la cárcel. Eso no es casual tampoco, pero como él, no tengamos duda de que existen más. Me acuerdo del activista recién que le dio agua a un migrante y lo van a encerrar en la cárcel, imagínate. Axier, ahora sí, ¿no? Es muy extraño que Epstein, como dicen en Estados Unidos Epstein, pero se
pues también Epstein, o como quieran decirle, dirigiera Western Foundation, una fundación dedicada a cultivar el liderazgo judío israelí, que ha financiado a figuras del régimen y militares israelíes, y que además pagó $2 millones a Ehud Barak, el ex primer ministro de Israel. A ver, explícame toda esta cosa. Escucho de fondo reírse al maestro Aguilar y me tengo que reír con él, porque luego esta gente tan deplorable luego tiene una cara oculta o una cara que intenta asociar con la sociedad de buena persona, ¿no? De una fundación que hace el bien, ¿no? Porque bueno, la gente poderosa, la gente corrupta, la gente bueno, pues que acudía a este tipo de fiestas luego tiene su parte buena, ¿no? Su parte, la que muestra al público, ¿no? Y que se crea fundaciones como eso, fundaciones oscuras. No olvidemos que Western Foundation no tenemos muy claro todavía a qué se dedicaba, sino que básicamente era alimentar y lavar imágenes de ciertos personajes dentro de la sociedad israelí, casi rozando, digamos, la extrema derecha, o bueno, más allá de la extrema derecha, obviamente. Intereses oscuros, dinero oscuro, porque ahí me ha puesto lo que fuera que realmente el señor Epstein utilizaba esa fundación, como otras muchas que tenía además, para lavar todo ese dinero que le llegaba de inversiones, además de como hacían antecedentes, ¿no? De bolsa, bancos, corruptelas, venta de armas, de drogas, obviamente. Trata de blancas, pero ¿cómo está relacionado, Axier? ¿Cómo está relacionado un ejército de niñas de tráfico sexual con la ideología de aplastar a los palestinos en la Franja de Gaza? Sí, pero hemos visto en muchas ocasiones que gente que apoyaba por unas cosas, unas circunstancias, luego intenta tener poder. ¿Y cómo intenta tener poder para poder llevar a cabo sus propios intereses y poder? Porque al final un hombre que es capaz de abusar de una niña, perdona que lo diga, o que de vender o esclavizar a una menor, es capaz de cualquier cosa. Hablar de genocidio que es, creo, la palabra que menos podemos relacionar con Epstein, porque obviamente va en su ADN intrínseco. Es un hombre que es un depredador sexual, y si es un depredador sexual es un hombre que no posee ningún tipo de sentimiento hacia ciertas cosas, y lo estamos viendo. La vida humana para él no vale nada. Y en el caso del conflicto entre Israel y Palestina, obviamente que los más perjudicados, porque no valen nada para ciertos israelíes, son los palestinos. Y Epstein ha demostrado que los palestinos no son nada como las niñas a las que contrataba para ser violadas o ser juguetes sexuales. Bien, a ver, Juan Antonio, no solo Epstein, sino su gran amigo que lo sacó de la cárcel, el abogado de grandes casos criminales, resulta ser que es Alan Dershowitz. Es defensor del sionismo israelí a tal grado que acusa a los palestinos de genocidio. Además, acusó al gobierno de Irán de construir bombas atómicas, defendió a los terroristas antiraníes del MKO para que Estados Unidos lo sacara de la lista de los terroristas, y le prometió a Barack Obama que el acuerdo nuclear con Irán se iba a caer. ¿Cómo relacionas todo esto? Yo creo que aquí no solo es dinero, poder, sino también hay una ideología. A ver, explícamelo tú, por favor. Vamos a ver, Epstein y su abogado y todo este cenáculo que está alrededor de él son parte del lobby sionista norteamericano. Es así, solo hay que ver las amistades peligrosas que tienen, solo hay que ver a quién ha estado sirviendo y el papel que han jugado cada uno. Incluso el que era fiscal general en Miami, que ahora es secretario de Trabajo de Trump. Es decir, esto es la red del poder. ¿Qué ocurre ahora? Es decir, ¿por qué un personaje que les es útil para ese sistema de control de los poderosos en un momento determinado cae, como ahora, ¿no? Estamos viendo que cae, parece ser que al final le van a caer 45 años. Pues yo creo que porque ha dejado de servir o sirve para una cosa más importante. En septiembre hay elecciones en Israel y se enfrentarán fundamentalmente Netanyahu contra alguien que tenía un cierto prestigio dentro de la entidad sionista, que es Ehud Barak. Bien, pues resulta que Barak está relacionado con Epstein. ¿Quién lo saca a relucir en Israel? El gran escándalo, el señor Netanyahu. Es decir, Netanyahu, que está inmerso en casos de corrupción, en casos criminales, pues de alguna forma tiene que contrarrestar eso atacando a su rival. Y qué mejor que relacionar al rival con un ser deplorable como el señor Epstein. Y yo creo que esta es la pieza que en estos momentos explica por qué este señor ahora, después de tantos años, después que todo el mundo conocía su actividad criminal, ahora cae. Ahora cae porque interesa al señor Netanyahu.
Es decir, todo esto es instrumentalizado. Los poderosos instrumentalizan a los grandes criminales, a las mafias y demás para su sistema de control del poder. Realmente todo esto es perverso y realmente repugnante, porque al final, ¿qué hay de los palestinos o de las niñas esclavizadas? Nada. Es decir, lo que importa no es más que el poder de las élites luchando entre ellas, porque esto no es más que el sector neocons de Trump que apoya a Netanyahu frente al sector del Partido Demócrata y de la parte del lobby sionista que apoya al Partido Demócrata, que apoya también a Edu Barak. Y en esa lucha, en ese enfrentamiento, sale todo esto, para atacarse entre sí, para destruirse entre ellos, en esa lucha por el poder. Lo demás no les ha importado, ni antes, ni ahora, ni en el futuro próximo les va a importar nada. Lo demás es lo de menos. Bien dicho, Juan Antonio. A ver, Axier, nos estabas haciendo algunos apuntes, lo por demás favor. que tenía que ser la vida de los palestinos es lo de menos. Primero, que todo el mundo sabe lo que estaba ocurriendo, eso es obvio. Lo que pasa es que todos tenemos un jefe. Todos, incluso el señor Epstein tendrá un jefe, alguien que le manejará a él, alguien que le hizo llegar hasta donde hizo. ¿Por qué? Porque era capaz de conseguir lo que ha conseguido y de mantener en su propia mano cierto poder, donde decir que yo soy el que te controla a ti porque tú te has manchado, te he dejado que te hayas manchado y lo peor es que te tengo grabado o tengo tus datos y los puedo utilizar en cuanto pueda. Obviamente al final todos pagamos una cuenta y cuando nos hacemos demasiado peligrosos siempre hay un pez más grande que al final nos pone en nuestro sitio, nos deja metidos en la red, y es como ha caído el señor Epstein, que ha llegado a tener tanto poder, ha amasado tanto poder y ha generado tanto miedo que ahora está pagando por ello, porque siempre hay alguien que es más importante que tú, el que prefiere tenerte en la cárcel y que cuentes alguna verdad, alguna medio verdad que te salpique, y que en el caso de Netanyahu lo estamos viendo, él es un ser corrupto, pero prefiere denunciar a otro ser peor todavía que él para intentarse salvarse de esa quema, no utilizar el tú más para ayudarme yo. Nosotros conocemos un caso muy cercano también en Italia con las fiestas bunga del señor Silvio Berlusconi. Claro, también era un ser que intentaba que, bueno, llegamos a un tragedia que de estos criminales... A ver, sí. Rápido, Juan Antonio. Sí, dime. Sí, la tragedia de estos criminales es que cuando dejan de servir es muy sencillo que caigan, porque aquí al fin y al cabo no son más que delincuentes. Bien. Claro, el momento que dejan de servir, de ser útil al poderoso, todos caen, por mucho dinero que tengan. Bien, Axier. Quien a hierro mata, a hierro Fijaros muere. Odebrecht, por ejemplo. Axier, estabas diciendo, Salvini. Decía en este caso Silvio Berlusconi, que fue bueno, todos conocemos al primer ministro italiano que llegó a tener tanto poder y que generó tanto miedo, y fue además el que encargado de aquellas fiestas del bunga bunga, donde había muchos presidentes, muchos jefes de Estado europeos, que llegó un momento que generó tal cisma dentro de la Unión Europea, que estaba acariciando el poder con sus propias manos, que al final le hicieron caer de una forma pues como se ha hecho toda la vida, incluso desde el propio Al Capone, que fue encarcelado por un tema casi mínimo de lo que estaba haciendo, igual que el señor Berlusconi, que con todo lo que estaba preparando cayó por un caso solo, ¿no? Que a partir de ahí se tiró de ese hilo y se le apartó del poder. Y en el caso de Epstein creo que estamos volviendo otra vez a lo mismo. Como bien decía el señor Aguilar, los criminales al final pagan con su propio crimen, obviamente, y encima de él habrá otro criminal y volverá otro criminal, porque esto es una rueda que no va a girar, porque el poder, la corrupción y el dinero van de la misma mano. Bien, pues ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Todavía me faltaba un dato. Ken Starr, el otro superabogado que también sacó a este Epstein de la cárcel, pues representa a Blackwater para defender los crímenes de guerra que cometieron los nacionales en Irak. Imagínense nada más. Juan Antonio, cierra con unas palabras. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van los gobiernos del mundo? ¿Hacia dónde va Medio Oriente, la Franja de Gaza? ¿Hacia dónde vamos como humanidad? Al ver todo esto, Juan Antonio, 30 segundos. Bueno, pues yo creo que lamentablemente hay que decirlo. ¿A dónde vamos? Pues a donde estamos ahora, a seguir la resistencia. Pues no queda más remedio, no hay otra alternativa que seguir la resistencia hasta el día de la liberación completa. Los regímenes occidentales están permanentemente tan filtrados y conectados en la corrupción sexual, en el tráfico de personas, en el tráfico de armas, en el narcotráfico. Todo eso es mucho dinero y mucho poder. ¿Y dónde está? Por donde está el dinero del poder. Está en Wall Street, en la bolsa, en el City de Londres, está en las bolsas. Y eso marca el poder. Bien. Lo malo es que pues, todos los gobiernos del mundo. A ver, gracias, Axier, gracias Juan Antonio, gracias. Mire, con todo lo que vimos, quiero repetir la pregunta que es necesario hacer.
Podemos pensar que el dinero de todas las inversiones en el mundo y en la mayoría de gobiernos puede estar sucio no solo con la venta de armas, la generación de guerras e insurgencias, la droga, sino con lo más trágico que sería la venta del regalo divino del cuerpo humano, no solo de adultos, sino de menores. Recuerdo la investigación que hice hace mucho tiempo del caso de la cantante Gloria Trevi en México. En ese caso se denunciaba que algunos políticos tenían orgías con chiquillas en una casa de Barra de Potosí, bañada por las aguas del Océano Pacífico. Qué poético, ¿no? Así se hace y se divierte el poder. En todo el mundo, ¿eh? Y no solo hay que denunciarlo, sino que hay que pararlo. ¿Y sabe cómo? Yo creo que con amor. El amor a nuestros hijos, porque esas niñas sin duda eran de familias disfuncionales. Buenas noches.